visitar Andalucía con su contraste paisajista, arquitectura monumental, arte, música y fiestas únicas es una de las mejores elecciones para el viajero curioso. El sur de España siempre recibe con los brazos abiertos y de muy buen humor a todos sus visitantes. Y aunque experimentamos por primera vez en la vida lo que es sentir el fuego de los casi 50 grados de agosto, ola de calor incluida, pudimos ver en Sevilla y Córdoba algunos de los edificios y barrios más hermosos del mundo, sentir las frescas aguas del océano Atlántico en las playas de Cádiz, Sanlúcar o Chipiona. Nos hizo amar esta tierra para siempre y también explorar pizcas de su historia con legados tan importantes como la misión hacia el Nuevo Mundo o conseguir dar la vuelta al mismo en una pequeña nao llamada Victoria. Durante los 5 días de nuestro recorrido andaluz, entre impresionantes parajes, cultura y gastronomía, dormimos en campings agradables y bonitos hoteles, contrastando sensaciones pero siempre impresionados por la educación, humor y la excelente acogida de la gente de esta tierra tan maravillosa. Nuestro viaje estaba pensado para realizar de camino a Sevilla una parada en Trujillo, cuna de conquistadores que participaron en los viajes marinos hacia el Nuevo Mundo recién descubierto. En el Trujillo español, que comparte nombre con un estado en Venezuela, así como con una ciudad en Perú, se encuentran castillos, palacios, palacetes, iglesias del siglo XIII, maravillosas calles de corte medieval que te trasladan a tiempos pasados y de donde salieron Francisco de Pizarro o Francisco de Orellana, conquistadores y descubridores del Perú y del río Amazonas. Pizarro es el verdadero símbolo de la ciudad y su estatua ecuestre domina la preciosa Plaza Mayor, que es el centro neurálgico de la ciudad y donde confluyen todos los caminos. En ella predomina la arquitectura de los siglos XV y XVI. Trujillo, gracias a los tesoros traídos de las Indias por los conquistadores, prosperó y se convirtió en la ciudad tan bella que es hoy. Por Trujillo también pasaron romanos y árabes cuando dominaban la península, dejando parte de sus culturas y costumbres. Ni las tierras de conquistadores se libran de haber sido conquistadas en algún momento de la historia. Nuestra parada en Trujillo fue corta y a la hora de comer apenas había sitio en los restaurantes donde se podía degustar la típica comida del lugar, como los asados, el cabrito, excelentes quesos, migas o generosas tapas. Nosotros, que íbamos de paso, tomamos un par de tapas y una hamburguesa en una cafetería que, por cierto, también estaban exquisitas y además barato. No es de extrañar que los productores de Juego de Tronos eligiesen Trujillo y su castillo para rodar unas cuantas escenas de la ya legendaria serie. Su corte medieval se respira en cada centímetro de la ciudad y con su pasado de conquistadores y conquistados encaja a la perfección en cualquier producción cinematográfica, ya sea real o ficticia. Así que, si visitas España y eres fan de Juego de Tronos, todo Extremadura en general es un lugar a visitar sin falta alguna. Y vaya que Sevilla tiene un color especial, como dicen los del Río. Tanto me gustó este color especial que anduve buscando por la red sobre el asunto y me encontré con un estudio prestigioso que se realizó hace años al respecto y que certificó Pantone, que es una reconocida empresa que desarrolló un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Pantone certificó que el color especial de Sevilla, después de analizar miles de calles y edificios históricos, era el asterisco FFAB60, es decir, un naranja ligero tan especial como la ciudad misma. Como dije cuando hablaba de Trujillo, una de las motivaciones de este viaje era la de visitar el Archivo General de Indias, que se encuentra en la capital andaluza desde el año 1785 y que se creó para centralizar toda la documentación sobre los territorios ultramarinos españoles. Es parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 y conserva miles de legajos, dibujos, más de 80 millones de páginas relacionadas con las expediciones españolas al llamado Nuevo Mundo o las Indias. Hay textos autógrafos de Colón, Magallanes, Núñez de Balboa, Hernán Cortés o Pizarro, todos de incalculable valor y a la vista del público en exposiciones especiales. Aún así, la visita a tan imponente e importante edificio es obligada para cualquier turista interesado en la historia.
Aparte de conocerlo, nuestro interés era investigar sobre Alonso de Ojeda, ya que entre mi esposa y yo se había producido una discusión pacífica sobre si el personaje en cuestión tenía raíces búlgaras, dado que ella es de este país y había leído bastante sobre el asunto. Según historiadores búlgaros y españoles, el verdadero nombre del que fue capitán de la nave acompañando a Colón en su segundo viaje hacia las Américas es Dragan de Ohrid, nacido en la ciudad de Ohrid, de Bulgaria, que por entonces estaba bajo esclavitud del Imperio Otomano-Turco desde hacía 5 siglos. Siendo un niño muy pequeño, Dragan fue enviado por sus padres a España para salvarlo de la sangrienta costumbre otomana de robar niños búlgaros y convertirlos en matones de su ejército más cruel, Enichari. Con 20 años, Dragan participa en la reconquista de Granada. Su valentía y fidelidad a la corona española le llevan a ser presentado a los reyes católicos, precisamente en Sevilla, y hasta convertirse así en un hombre de confianza para la reina Isabel I, la católica, aunque siendo extranjero. El joven aventurero conoce a Colón, también en Sevilla, y emprende con él el viaje buscando fortuna al Nuevo Mundo, donde descubre Venezuela, defiende frente a Colón que este es un nuevo continente y ordena al cartógrafo Juan de la Cosa hacer juntos el mapa de las tierras descubiertas, el mapa mundi que hoy conserva el Museo Naval en Madrid. Este mapa, Dragan, conocido como Alonso de Ojeda, lo entrega a los reyes Fernando e Isabel en 1500. Slatka se adentró en el archivo de las Indias en el sitio reservado para investigadores y estudiantes, tratando de averiguar alguna prueba guardada para corroborar esta tesis. Yo, como escéptico ante esta historia apasionante y extraña, me imaginaba la cara estupefacta de los funcionarios del archivo al atenderla. Pero no, la trataron con muchísimo respeto y aunque allí no encontró prueba fehaciente, le proporcionaron algunos títulos de interés para seguir buscando. Ella lo explicará en un vídeo dedicado al asunto en su canal. Mientras tanto, mi postura de que Ojeda fue español sigue siendo firme, a ver si será capaz de demostrar lo contrario en algún momento. Con los deberes de investigadores resueltos, seguimos descubriendo las maravillosas calles de Sevilla, la cual, y como toda gran ciudad, es fotografiable a cada paso que das y desde cualquier punto de vista. Cada rincón, cada fachada, cada lugar al que miras está lleno de arte, belleza, historia y la alegría propia de la tierra. Los más de 40 grados que hace en pleno agosto no quitan las ganas de seguir caminando. El tiempo pasa rápido cuando disfrutas y paseas por Sevilla. Poco a poco, y con los olores de las cocinas que se preparan para el servicio de comidas, toca parar un rato para coger fuerzas. La gastronomía de Sevilla está a la altura de la ciudad y cientos de tabernas, bares y restaurantes ofrecen sus mejores exquisiteces para deleitar a vecinos y turistas que sobre las 2 de la tarde buscan las famosas tapas en Sevilla. El sistema de carta convencional es por tapa o ración, por lo que por un gasto razonable puedes probar varios platos de diferentes especialidades. Yo me aficioné a las tapas que con una menor cantidad de comida y un menor precio que la ración me llevó a probar un montón de cosas. El término tapa existe por una gran cantidad de lugares en España, en cada sitio tienen su forma habitual de hacerlo. En Madrid suele ser gratuita, pero donde es gratuita no suele alcanzar la elaboración de, por ejemplo, estas en Sevilla. En fin, el tema de las tapas en España requiere mucha más profundidad porque hay tantas variedades como lugares en el país. Lo cierto es que disfruté muchísimo de productos del mar y la tierra en los sitios donde estuvimos. Absolutamente en todos los establecimientos en los que comimos salimos la mar de contentos y la prueba de que así fue son los kilitos de más que nos trajimos de Sevilla. La Torre del Oro es otra de las edificaciones míticas de Sevilla y tiene tantas leyendas como años construida, que por cierto, la mítica torre tiene 800 años ya. Construida por los árabes y consolidada por los españoles en varias ocasiones, ya que como es lógico ha sufrido bastante durante todo este tiempo. Hasta un terremoto ocasionado en Lisboa allá por el año 1975 que la dejó en un estado ruinoso. Las leyendas más clásicas son que en ella se almacenaba el oro traído de las Indias. También se decía que la torre se encontraba cubierta de azulejos que brillaban con la luz del sol, y de ahí su nombre. Pero todas parecen falsas. En realidad se construyó con fines defensivos de la ciudad, más concretamente para defender el puerto y el Real Alcázar.
Leyendas aparte, la torre se impone a orilla del río Guadalquivir hoy en día. En la actualidad es un museo marítimo donde se encuentran réplicas de barcos de época, cartas de navegación, mapas, utensilios marítimos, etc. También se puede subir a lo más alto de la torre para sentir lo que sentían los guardias que custodiaban la zona en tiempos remotos. La réplica del barco con el que dieron la vuelta al mundo Magallanes y Elcano se encuentra muy cerca, para mejorar si cabe la vista de tan magnífico lugar. Bueno, en realidad Magallanes no consiguió completar la vuelta al mundo, ya que falleció en lo que hoy son las Islas Filipinas. Sebastián Elcano sí lo consiguió junto a 18 hombres más. Fascinante historia la de Sebastián Elcano y la expedición de Magallanes. Como los conquistadores españoles y salvando las distancias, nosotros también somos unos aventureros y este viaje se planteó desde un punto de vista económico desde el principio. Así que, y repitiendo experiencias pasadas, decidimos pasar alguna noche en camping con nuestro coche camperizado para estas ocasiones. No somos profesionales del camper, pero nos apañamos con lo que sea. Unas maderas, unos tornillos y un par de horas de trabajo y estamos listos para entrar en combate. Toca improvisar y adaptarse a cualquier circunstancia. También es cierto que teníamos alguna noche de hotel concertada y el viaje resultó ser una mezcla curiosa de sensaciones, pasando de dormir en el coche con noches realmente calurosas en un camping a dormir con aire acondicionado y con todas las comodidades de un hotel. Con la mano en el corazón os digo que cuando duermes en un vehículo un par de noches realmente aprecias una buena cama y sobre todo tener un cuarto de baño al lado de esta. De todos modos, la sensación de libertad que da el camping también es muy agradable y obviamente mucho más económico. Para mí, una mezcla de ambas opciones es perfecta, pero sobre gustos cada uno sabe lo que le conviene. La Catedral de Sevilla es realmente enorme en todos los sentidos. Es la tercera catedral más grande del mundo, solo por detrás de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. Desde donde se aprecia su magnitud es de lejos. Te recomiendo que vayas al Corte Inglés de Sevilla y desde la terraza admires a la catedral más grande, ahora sí, gótica del mundo. En ella se encuentran enterrados personajes ilustres como Fernando III o Alfonso X el Sabio, pero sin duda la tumba más famosa que se encuentra en este templo es la de Cristóbal Colón. La torre campanario de la catedral es casi tan famosa como la propia catedral. El nombre de la Giralda es conocido en el mundo entero y es un auténtico símbolo de la ciudad de Sevilla. No te puedes ir del centro de la ciudad hispalense sin verla. Y digo que no puedes porque es verdad. Antes o después te encuentras con tan grande estructura y de verdad que merece la pena. Nosotros no entramos, seguramente por dentro sea tan bella como por fuera. Lo que está claro es que lo dejamos pendiente para el próximo viaje. El barrio de Triana es una preciosidad tanto de día como de noche, pero cuando cae el sol, la magia se hace protagonista de este lugar tan emblemático. Todo el mundo sabe que las noches en este mágico barrio son especiales. Las horas pasan entre guitarras españolas, olores a cocina del mar, tablaos flamencos y terrazas con un ambiente único. Sin ningún lugar a dudas, el barrio de Triana sigue teniendo su duende. El Real Alcázar de Sevilla es la residencia de la familia real cuando viaja a Sevilla, lo que convierte al conjunto palaciego en el palacio real en uso más antiguo de Europa. En 2009 se le realizó la prueba del carbono 14 a la muralla del Alcázar y se determinó que era del año 1090 aproximadamente. También se han encontrado vestigios romanos, por lo que el conjunto está lleno de maravillas tanto de la etapa romana, islámica como la cristiana. Era lógico que la UNESCO también lo nombrase Patrimonio de la Humanidad. La muralla del Alcázar, con la Puerta del León y la catedral al lado, forman uno de los enclaves más bonitos de toda España. Un sitio que se ha puesto de moda últimamente en Sevilla son sus famosas setas, llamadas originalmente Metrópol Parasol, que por 5 € puedes subir a su plataforma y ver la ciudad desde un punto de vista distinto.
En la planta baja se encuentra el Aquarium, que seguro que también merece mucho la pena visitar. Nosotros pasamos rápidamente por la zona, teníamos tantas cosas que ver y tan poco tiempo que no nos daba la vida para todo. Atrás tengo la iglesia de Asunción, tan antiguo, más de 5 siglos, que ahí ha estado el mismo Miguel de Cervantes, que ha trabajado aquí en Sevilla para ganar dinero como auditor, cogiendo taxes. Otro destino con el que te topas sin remedio mientras paseas por Sevilla es con la Plaza de España, que construida a principios del siglo XX tal vez no tenga la solera que otros monumentos y edificios en Sevilla, pero la belleza le sale a raudales por todos los sitios. Tanto es así que grandes superproducciones de cine como Star Wars o Lawrence de Arabia plantaron sobre esta hermosa plaza sus cámaras para que sus estrellas se luciesen un poco más. La plaza y su original construcción es capaz de robar protagonismo incluso a los actores más consagrados. Miles de personas visitan al día este lugar para hacerse fotos, pasear y escuchar música de los buenos guitarristas que andan por la zona. Creo que es un buen lugar para dejar el vídeo en este momento. Soy consciente de que se quedan un montón de cosas por ver y explicar, pero el viaje fue corto, de 5 días, y teníamos que ir a más sitios que teníamos marcados en nuestra hoja de ruta, de los cuales haré vídeo y subiré en breve. Y es que también visitamos la playa, ya que en pleno agosto apetecía muchísimo. Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Córdoba son los destinos que completaron nuestro viaje al sur de España. Tengo la esperanza de volver pronto a Sevilla, ya que la final de la Europa League, en mayo de 2022, se jugará en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla, y si todo va bien, iremos a cubrir el partido. Sin duda saciaré algunas deudas pendientes que me ha dejado la ciudad. Ha sido un verdadero placer rememorar este viaje unos meses después de realizarlo y compartirlo con vosotros. Espero de corazón que os haya gustado y que os haya entretenido. Sin más me despido hasta el siguiente vídeo, un abrazo fuerte, yo soy Fénix Rubio, chao.